un estudiante todo en Cristo. Hoy trataremos el tema de progresiones. En especial vamos a tratar el tema de progresiones aritméticas. Empezaremos con la parte teórica, jóvenes. Progresión aritmética. Es una sucesión cuyos términos consecutivos se diferencian en una cantidad constante llamada razón aritmética, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, miren, jóvenes. Por ejemplo, en este caso, estoy colocando lo siguiente, miren. 3, 7, 11, 15. ¿Cuál es la razón de estos números? Entonces sería, va de 4 en 4. 7 menos 3 es 4. 11 menos 7 sería 4. 15 menos 11 es 4. Entonces la razón es 4. Cuando la razón es positiva, se llama progresión aritmética creciente. Esta es una progresión aritmética creciente. Porque la razón es positiva. En cambio, si tú ves acá ¿cuál es tu razón? Sería 13 menos 16 sería menos 3. O 10 menos 13 también sería menos 3. 7 menos 10 es menos 3. O sea, la razón es menos 3. Cuando la razón es negativa, la progresión aritmética es decreciente. Esto es cuando la razón es menor que 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá vamos a hablar de una representación especial. Cuando son tres términos, ¿de acuerdo? En este caso ustedes van a ver acá el A más R y A menos R. Es decir, la razón acá es R. A esto mucho le llamamos progresión aritmética simétrica, jóvenes. Cuando son cuatro términos, acá la razón va a ser más 2R más 2R. O sea, acá la razón sería 2R. Esta es una progresión también, digamos, simétrica. En la notación de una progresión aritmética, esta es la notación, jóvenes, he puesto T sub 1, T sub 2, T sub 3, hasta T sub n, puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Donde T sub 1 es el primer término, T sub n sería el término enésimo o lugar n es el número de términos y R la razón. Recuerden que la razón se calcula restando un término menos su anterior. Esa es la razón. ¿Cómo calculamos el término enésimo de una progresión aritmética, jóvenes? Siempre hay que entender, jóvenes, que la razón, siempre la razón es constante. Acá la razón es R. Siempre la razón es constante en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero calcular el término 2 de esta progresión aritmética, aquí es igual el término 2. Diríamos tú el término 1 más la razón. ¿De acuerdo? ¿Quién es el término 3? Dirías tú, profesor, es el término anterior, T sub 2 más la razón. T sub 2 más la razón. Pero ¿quién es el término 2? Esto sería igual al término 1 más la razón. Más, ahora esto aquí es igual, más la razón. El término 2 más la razón. Entonces esto va a ser igual al término 1 más 2 veces la razón. El término de cuarto lugar es el término 3 más la razón. El término tercero más la razón. Pero ¿quién es el término tercero? Es T sub 1 más 2R. Sería T sub 1 más 2R. Más R sería igual a T sub 1 más 3R. Entonces, si yo sigo, digo, aquí es igual al término 20avo. Dirías, miren lo que ha estado ocurriendo. Cuando es el término cuarto, es el término T sub 1 más 3 veces la razón. Y si acá es 4, acá es 3. Y si acá es 3, acá sería 2. T1 más 2 veces la razón. Si acá es 2, acá es 1. Entonces, ¿esto aquí qué dice, jóvenes? Si esto es 20, entonces esto ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a T sub 1 más. Si es 20, acá va a ser 19 veces la razón. Y así va a seguir consecutivamente. ¿Qué pasa cuando tengo el término enésimo? Aquí es igual el término enésimo. Va a ser igual al término 1 más. Si es n, acá va a ser n menos 1. Por la razón. ¿Se dan cuenta, jóvenes?
Esto para encontrar el término enésimo o del lugar n de una progresión aritmética. Ahora bien, ¿cómo calculo de esta fórmula? ¿Cómo vamos a sacar para encontrar el número de términos de una progresión aritmética? Despejando, miren, esto lo paso a restar. Tengo t sub n menos t sub 1 sobre la razón y este pasa sumando. Pues n va a ser igual a t sub n menos t sub 1 sobre la razón más 1. ¿De acuerdo? Este más 1 viene de acá, de este negativo. Pasa acá con positivo. Por ejemplo, en la progresión aritmética, ¿qué tenemos, jóvenes? El A es igual 20 y acá me pide T sub 36. ¿De acuerdo? Entonces aquí es igual el término veinteavo. Recuerden, hay que recordar siempre que el término enésimo, ojo, el término enésimo es igual al término 1 más n menos 1 por la razón. Entonces, cuando me dice calcular el término veinteavo, t sub 20, esto va a ser igual, t sub 1 es 3, más n vale 20, menos 1 por la razón que vale 3. Perdón, la razón vale 5. La razón sería 5. ¿De acuerdo? Hemos estado 8 menos 3, 5. La razón es 5. Entonces acá sería 95 más 3 sería 98. Ese sería el término veinteavo. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso del término 36avo, va a ser igual al primer término que es 3 más n menos 1, 36 menos 1 por la razón. La razón va de 5 en 5. Entonces sería 35 por 5 es 175, más 3 es 178. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es importante, jóvenes, lo que hablamos de las observaciones, jóvenes. Dice lo siguiente: en toda progresión aritmética, la suma de los términos equidistantes de los extremos es igual a la suma de los extremos. Es decir, si yo sumo este t sub 1 con t sub n, eso va a ser igual a la suma de t sub 2 con t sub n menos 1. Y también va a ser igual a la suma de t sub 3 con t sub n menos 2. Siempre las sumas van a ser igual a los extremos. Por eso yo puedo decir acá, jóvenes, lo siguiente: que el término 1 más el término enésimo es igual al término 2 más el término t sub n menos 1. Y también va a ser igual al término 3 más el término t sub n menos 2. Y así podemos seguir con los demás, jóvenes. Eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Para hacer algunos problemas, jóvenes. Luego hablemos del término central. El término central, jóvenes, para cuando n es impar, ¿de acuerdo? Es un número impar de términos, va a ser igual al término 1 más el término enésimo sobre 2. Se llama término central de una progresión aritmética. Muy bien, jóvenes. Pasemos a la otra parte, que es el cálculo de la suma de términos de una progresión aritmética, ¿correcto? Entonces, acá el S estoy sumando todos los términos de esta progresión aritmética, del t sub 1, t sub 2 hasta t sub n, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto, miren cómo lo escribo, de esta forma, pero también el S también lo puedo escribir de otra manera. Es decir, este S, ¿cómo lo puedo escribir? Como es igual, lo pongo t sub n más t sub n menos 1 más t sub n menos 2 y así sigo hasta t sub 3 más t sub 2 más t sub 1. Vean que le he sumado de acuerdo de esta forma, miren, ¿ve? Si yo tengo a más b, es igual que diga b más a, es lo mismo. Ahora lo voy a sumar. ¿Qué pasa si sumamos los dos? Miren, si sumamos los dos, ¿qué tendríamos, jóvenes? Vamos a hacer una línea que la estamos sumando. ¿De acuerdo? Voy a hacer una línea donde voy a sumar esos dos. Entonces, sumamos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a decir lo siguiente. ¿Cuánto es S más S? Sería 2S. 2 veces S. Luego tengo T sub 1 más T sub N. Recuerden que acá tenemos N sumando. ¿Ah? Ojo, hay N, bien, T1
hasta t sub n, son n sumandos. Entonces sería t sub 1 más t sub n. Lo vamos a poner con paréntesis. Más. ¿A qué es igual t sub 2 más t sub n menos 1? Recuerden que la suma de estos dos va a ser igual a la suma de los extremos. No olvidar que este t sub 2 más t sub n menos 1 es igual a t sub 1 más t sub n. Entonces, si yo sumo t sub 2 más t sub n menos 1, acá lo pongo así. T sub 2 más t sub n menos 1. Y así sigo sucesivamente, más t sub n menos 1 más t sub 2 más t sub n más t sub 1. Vamos a borrar un poco de espacio, más t sub 1. ¿De acuerdo? No olvidar lo siguiente, que la suma de los términos equidistantes va a ser igual a la suma de los extremos. Es decir, va a ser igual a t sub 1 más t sub n. El acá también va a ser igual a t sub 1 más t sub n. Entonces voy a tener n términos iguales. Entonces podemos decir lo siguiente, jóvenes. 2s. Como son n términos, sería n por t sub 1 más t sub n. ¿De acuerdo? Vamos a hacer acá una aclaración. Recuerden ustedes, cuando ustedes suman, por ejemplo, a más a, punto suspensivo, más a, y tienen acá n veces, esto va a ser igual a por n o n por a. Eso aplica jóvenes ahí. Entonces, ¿cuánto vale s? S es igual, el 2 pasa a decir n medios, es igual a t sub 1 más t sub n. Entonces, por lo tanto, la suma de los n términos en función de esto va a ser igual a t sub 1, perdón, vamos a poner algo más bonito. Esto va a ser igual, va a ser igual a n medios por t sub 1 más t sub n. Esa es la forma para encontrar la suma de los n términos de una progresión aritmética. Pero ¿qué pasa si no me dan el último término? ¿Qué hacemos en este caso? Sabemos que el t sub n es igual al t sub 1 por n menos 1 por la razón. Eso es lo que sabemos. Entonces la suma S sub n, ¿a qué va a ser igual? N medios por t sub 1 más. ¿Cuánto vale t sub n? Esto a qué es igual, jóvenes. Acá tenemos, por eso va a ser igual a t1 más n menos 1 por la razón. Correcto. Entonces, ¿a qué es igual S sub n? Va a ser igual a n medios, 2 veces t sub 1 más n menos 1 por la razón. Eso es cuando no conozco el último término. ¿De acuerdo? Aplico esta formulita. Profesor, y si me dan el término central, también podemos poner esto, miren. La suma también va a ser igual a n. Recuerden que esto sobre esto es el término central. Entonces sería el n por el término central. Es también otra fórmula. Miren. ¿Ven? Aplicando el término central. No olviden que el término central es el T1 más T sub n entre 2. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplito. Si me dicen, por ejemplo, a ver, me dan, por ejemplo, menos 2, ¿de acuerdo? 1, 4, ¿de acuerdo? 7, puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Acá ponemos 61, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la suma de todos esos términos? Por ejemplo? Entonces yo tendría que saber, jóvenes, acá la fórmula. ¿Te acuerdan que la fórmula era, escuchen, era lo siguiente? N va a ser igual al último, que es 61, menos el primero, entre la razón, que es más 3, ¿de acuerdo? Más 1. Entonces acá sería 63 entre 3 es 21. Más 1 sería 22. ¿De acuerdo? Mira, es el último menos el primero, correcto, entre la razón, que es 3, porque va de 3 en 3, más 1. 22 sería en este caso. Entonces, ya tengo
el n. Entonces aquí es igual a la suma de los 22 términos. Por lo tanto, la suma de los 22 términos que va a ser igual. N medio, 22 sobre 2. El primer término sería menos 2. El último sería 61. Igual, sería 11 por 59. Sería 9, 14 digo 1, 649. ¿De acuerdo? Eso sería la suma de los 22 términos de una progresión aritmética. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer lo que es la interpolación de medios aritméticos. ¿Qué cosa es interpolar medios aritméticos? Se dice que es encontrar los términos que están comprendidos entre los extremos de una progresión aritmética. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren, si ustedes ven ahí mi progresión aritmética, he puesto que ahí son los extremos y voy a interpolar m medios aritméticos. Entonces, ¿cuánto vale n? Recuerden que el n, ojo, el n es m más 2, porque son acá tengo dos términos extremos. Entonces, el n va a ser igual a m más 2. Nosotros sabemos que el término enésimo va a ser igual al t1 más n menos 1 por la razón. Entonces, el t sub n es b en este caso. El t1 es a más n. ¿Cuánto vale n? N vale m más 2. Sería m más 2. Más 1, pero menos 1 por la razón. Sería b menos a. Esto vas a restar. Este sería m más 1 sobre m más 1. Igual aquí a la razón. Esta es la razón. Esto se llama razón de interpolación. Se llama razón de interpolación. Por ejemplo, me dicen interpolar cuatro medios aritméticos entre 2 y 27. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que si yo acá tengo, este es el número 2, y acá voy a encontrar 4 medios aritméticos, que no lo conozco, y acá está 27. Esto que está acá, son los 4 medios aritméticos. Medios aritméticos. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 2. ¿Cuánto vale B? B vale 27. ¿Cuánto vale M? M vale 4, porque son 4 medios aritméticos. Entonces, ¿cuál es la razón? Recuerden que la razón va a ser igual a B menos A entre M más 1. Entonces sería 25 entre 5. Y eso va a ser igual a 5. Quiere decir que la razón es 5. Entonces, yo acá tenía 2, por lo tanto, 2. Entonces voy a sumar. 2 más 5 es 7. 7 más 5 es 12. 12 más 5, 17. 17 más 5 es 22. 22 más 5 es 27. ¿De acuerdo? Y lo que ustedes ven con rojito, estos son los 4 medios interpolados, ¿no? Estos son los 4 medios interpolados. ¿De acuerdo? Esa es la forma de encontrar los medios aritméticos, jóvenes. Por lo tanto, vamos a poner acá los ejercicios resueltos. Vamos a hablar ahora de ejercicios resueltos. Vamos a explicarle paso a paso. 1. En la progresión aritmética T1 es 9, T sub 4 y 18. Hallar el término décimo, T sub 10. Recuerden que el término cuarto me dicen que es igual a 18. Pero recuerden que esto que es igual al término 1 más. Si este es 4, acá va a ser 3 veces la razón. Y eso es 18. Pero ¿cuánto vale T sub 1? Ah, esto es 9. Tendríamos 9 más 3R es igual a 18. Entonces, 3R va a ser igual a 9. Entonces la razón va a ser igual a 3.
Por lo tanto, me pide el término décimo. Y esto va a ser igual a t sub 1. Como es 10, acá va a ser 9 veces la razón. Ahora, ¿cuánto vale t sub 1? Es 9. Más 9 por la razón. Pero la razón vale 3. Sería 27 más 9, 36. Entonces esto sería igual a 36. En el 2 me dice calcular la razón de la progresión aritmética. Bueno, acá primero lo voy a hacer. 2 al cubo es 8. 8 menos 3 es 5. Muy bien. 2 al cubo es 8 más 4 es 12. 2 a la cuarta 16 más 3 19. Y así voy a seguir. Ahora, ¿cómo calculo la razón? Jóvenes, ¿cómo se calcula esta razón? ¿Qué va así? Esta es la razón, la razón. Por lo tanto, la razón va a ser igual el término 12 menos su anterior, que es 5. Y eso va a ser igual a 7. Esa es la razón. ¿Correcto? Pasamos al problema número 3. ¿Qué dice el problema número 3, jóvenes? Dice, la suma de n términos de la progresión aritmética 7, 15, 23 es 517. ¿Cuánto vale n? Entonces, en este caso, voy a aplicar la fórmula. Recuerden cuál es la fórmula que conocemos. Es que la suma de términos siempre va a ser igual a n medios, el t sub 1. Bueno, acá como no hay el último término, escribo la otra fórmula, que sería 2 veces el primer término más n menos 1 por la razón. Me conviene aplicar esta fórmula, muchachos. Entonces, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto valdría por dato? 517. Es igual a n medios, ojo, n medios, de acuerdo, 2 veces t1. ¿Cuánto vale el primer término? Es 7. Más n menos 1 por la razón. Pero ¿cuál es su razón? Si vemos va 15 menos 7 sería 8. La razón sería 8. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si yo puedo hacer esto, mírenme. Puedo hacer lo siguiente, miren. Como este es una suma, este es múltiplo de 2, también múltiplo de 2. Puedo sacar mitad y acá mitad. Acá sería 4. Entonces acá tendremos así, 517 es igual a n por 7 más 4 por n es 4n menos 4. Entonces esto va a ser igual a n por 3 más 4n. Ahora, como tengo ahí 517, esto lo voy a descomponer en dos números. Este no es múltiplo de 3, no es múltiplo de 4, ni de 5, ni de 6, ni de 7, tampoco es. De 9 peor. A ver, de 11. 517 entre 11. Sería 44, 7 entre 7 sería 7. Ya sería, entonces sería 11 por 47 sería. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Este n va a ser igual a 11. A ver si es cierto. Si n es 11, 11 por 4, 44, más 3, 47. ¿Ven o no? Es decir, este de acá, con el acabo de cumplir también la condición. Entonces, n, ¿cuánto vale n? N vale 11. Muy bien, joven. Pasemos al problema número 4. ¿Qué me dice el problema número 4, muchachos? Dice lo siguiente. Me pide ya calcular 2x más 3y. Si es una progresión aritmética. No olvidar siempre que la razón se calcula restando un término menos su anterior. Y siempre la razón va a ser constante. Correcto. Entonces, miren. Por ejemplo, de esto, ¿cuál es su razón? Sería x menos 4. Pero x menos 4, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 14 menos x. Entonces acá sería 2x va a ser igual a 18. Entonces x va a ser igual a 9. En esta parte, ¿cómo sería en esta parte? Sería y menos 14 va a ser igual a 24 menos y. Entonces 2y es igual a 38. Entonces y va a ser igual a 19. Por lo tanto, 2x más 3y, ¿a qué va a ser igual? X vale 9 y y vale 19. Entonces acá lo colocamos el 9 y acá lo colocamos el 19. Este es 57 más 18, ¿de acuerdo?
Esto sería 18 más 27, 57. 15, 75. 5. Hallar el número de términos de una progresión aritmética si los extremos suman 100. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que mi progresión aritmética es esto, miren, t sub 1, t sub 2, así, t sub n. Entonces, dice la suma de los extremos, a t sub 1 más t sub n, es 10. Y la suma de todos ellos, su suma es 95, de los n términos. Correcto. Entonces, ustedes deben saber, y recuerden bien siempre esta formulita, que la suma es igual a n medios por t sub 1 más t sub n. Esa es la fórmula. Me están diciendo que este vale 95 y que esta suma vale 10. ¿Ven? Entonces, esto es igual a n medios. Punto. Entonces, simplificamos. Mira. Mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Entonces, ¿cuánto vale n? Sería 95 entre 5 es 19. Entonces, n vale 19. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al problema número 6. ¿Qué dice el problema número 6? Nuevamente, siempre, jóvenes, recordando que la razón se calcula restando un término menos su anterior. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo esta progresión, ¿cuál sería mi razón? La razón siempre es constante, que voy a restar esto menos lo anterior. Sería 2x menos x menos 1. Es igual a este número 2x más 4 menos su anterior, que es 2x. Acá sería 2x menos x más 1 es igual a 4. Entonces, de acá tengo que x va a ser igual a 5. Perdón, x igual a 3. Porque este 1 resta 4 sería 3. Entonces x vale 3. Entonces, ¿cómo sería la progresión? Sería 3 menos 1 es 2. 2. 2 por 3 es 6. 2 por 3 es 6 más 4, 10. Y así sigue la progresión. Entonces, ¿cuál sería la razón? Sería 6 menos 4. 6 menos 2, perdón. Que sería igual a 4. La razón va a ser igual a 4. Muy bien. Pasemos al problema número 7. En la 7 vamos a anexar acá, jóvenes, ya con la geometría un poquito. ¿De acuerdo? Vean cómo esta área se puede justamente unir a otra área. ¿De acuerdo? Que es la geometría, por ejemplo. Dice, las medidas de los lados de un triángulo están en progresión aritmética y su perímetro es 57. ¿Cuál es la medida del lado mayor si la razón de la progresión es 4? Recuerden que como son 3 lados, entonces voy a usar lo que es la notación especial o una representación especial, jóvenes. Es decir, esto lo voy a tomar como una progresión aritmética simétrica. Entonces voy a suponer, escuchen esto, que esto sea A, ¿de acuerdo? El A. Esto sería A menos R y A más R, pero el R es la razón. Entonces esto sería A más 4. Y esto sería A menos 4. Porque la razón me dice que es 4. Entonces, si yo sumo los lados de todo esto, los lados, ¿de acuerdo? Eso va a ser igual a 57, porque la suma va a ser igual, es el perímetro. Entonces, sumo A más A menos 4 más A más 4, y eso va a ser igual a 57. ¿Correcto? He sumado los lados de este triángulo y le igual a 57, porque ese es el perímetro. Se van los 4, me queda que 3A es igual a 57. Entonces A va a ser igual a 19. Por lo tanto, ¿cuánto mide el lado mayor? El lado mayor sería A más 4, es el lado mayor. Pero como A es 19, ¿de acuerdo? Pues sería 19 más 4. Entonces, el lado mayor va a ser igual a 23. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a encontrar el problema número 8. ¿Qué dice en el problema número 8? Me dice, hallar la razón de una progresión aritmética si la suma de los n términos es 5n menos 3 por n. Entonces, miren, ¿eh? Suponemos que mi progresión es t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4 y así sigo sucesivamente.
hasta llegarme acá un t sub n, que puede seguir todavía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces me dicen que la suma, ojo, la suma de esos términos va a ser igual a 5n menos 3 por n. Entonces cuando yo pongo, por ejemplo, S1, ¿qué implica S1? Que he sumado solamente un solo término. Que sí, entonces n vale 1. 5 por 1 es 5. Sería 5 por 1. Vamos a poner 5 por 1. 5 por 1 menos 3 por n. N vale 1. Entonces sería 5 por 1 es 5, menos 3, 2. Por 1 es 2. Este es 2. Pero este 2, ¿quién es para mí? Es el primer término. Porque he sumado solamente un solo término nada más. ¿Quién sería n sub 2? Que voy a sumar dos términos. Esto sería 5 por 2. N vale 2. Menos 3 por 2. N vale 2, no se olvide. ¿Y esto qué va a ser igual? Sería 5 por 2, 10. 10 menos 3, 7. 7 por 2, 14. Pero este implica para mí, este es sub 2. Es la suma del primer término más el segundo término. Ese es sub 2. He sumado dos términos, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que 14 es igual a. ¿Cuánto vale el primer término? Vale 2. Acá está. Vale 2. Muy bien. Es igual más t sub 2. Entonces, ¿cuánto valdría el segundo término? Valdría 12. Esto ahora está acá. Por lo tanto, si quiero encontrar la razón sería el término 2 menos el término 1. Esa es la razón. Entonces, pero t sub 2 vale 12. El t1 vale 2. Entonces, su razón sería 10. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Vamos pasando ya al primer número 9. Y me pide ahí interpolar 8 medios aritméticos entre 5 y 19. Da como respuesta la suma de los medios interpolados. Muy bien. Entonces yo tengo acá, jóvenes, el 5 y 104. Primero voy a encontrar la razón de interpolación. ¿De acuerdo? No olviden que la razón, ojo, la razón es igual B menos A sobre M más 1. ¿Correcto? Esa es la fórmula. Entonces, dices tú lo siguiente. Entonces, ¿cuánto vale? Entonces, R que es igual. B 104 menos 5 sobre M. Como son 8 medios, M vale 8 más 1. Sería 99 entre 9, que va a ser igual a 11. Entonces, la razón de interpolación es 11. Entonces, yo tengo acá lo siguiente. Acá está 5. ¿De acuerdo? Este es 5. Y vamos a sumar. 5 más 11 es 16. Más 11 es 27. Más 11, 38. Más 11, 49. Más 11, 60. Más 11, 71. Más 11, 82. Más 11, 93. Más 11 es 104. Acá sería 104. Vamos a poner abajito. 104. Vamos a decir, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Pero me está pidiendo la suma de quién? De estos 8 términos. Entonces, tú puedes sumarlo, pero también puedes hacerlo con la fórmula. Entonces, por lo tanto, sería la suma de los 8 medios interpolados que va a ser igual. Son 8 entre 2, n sobre 2. Término 1, 16. Término n sería 93. Entonces sería mitad 1, mitad 4. Sería 4 por. Sería 109. Porque es 93 más 16 sería 109. Eso sería 436. ¿Ven? Es mucho más fácil que sumar de uno en uno. ¿Correcto? Y por último, pasamos al problema, un problema también que es muy bonito. Me dice que la suma del tercer y octavo término es 41. O sea, el tercer término más el octavo es igual a 41. Entonces, ¿quién es el término 3? Es t sub 1 más la razón. Más, ¿cuántas veces? Si es 3, acá tengo 2 veces la razón. ¿Quién es t sub 8? Es el término 1 más, como es 8, tengo 7 veces la razón. Y eso lo voy a igualar a 41.
igual a 41. Es una suma. Entonces tendremos ahí 2 veces t sub 1, 2 veces t sub 1, más 9 veces la razón, que va a ser igual a 40. Dejamos así por un momento, ¿correcto? No se olviden que tenemos ya acá un resultado. Dejamos acá, así. Muy bien, pasamos al otro dato. Dice la relación del quinto término, del quinto y séptimo término, su relación es de 19 es a 25. Muy bien. Y aquí es igual al término quinto. Es el término 1 más 4 veces la razón. Sobre, este sería término 1 más 6 veces la razón. 7, 6. Igual a 19 sobre 25. ¿De acuerdo? Puedo aplicar acá, a ver, vamos a hacer el cálculo más rápido. ¿Eh? Sería, incluso 25 por todo esto. Sería 25, entonces sería 25 veces t sub 1, ¿correcto? Más 100 veces r es igual a 19 veces t sub 1 más 6 sería 114 r. He multiplicado todo esto por 19, ¿correcto? Este de acá, esta acá sería 6r es igual a 14r. Porque el 100 resta 114. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora miren lo siguiente. Entonces, estamos en un sistema de ecuaciones, jóvenes. ¿Qué pasa si yo a todo esto lo multiplico por, a ver, no me equivoco, acá sería 6 veces t sub 1, ¿correcto? Porque esta acá sería 6 veces t sub 1. Muy bien, 6 veces t sub 1. Entonces, ¿qué pasa si yo a esto lo multiplico por 3? ¿De acuerdo? Miren por qué lo hago. A esto lo multiplico por 3. Sería 3 por 2, 6. 6 veces t sub 1. 3 por 9, 27r. Esto por 3 sería 123. Es decir, a todo esto multiplico por 3. ¿Por qué lo he hecho por 3, jóvenes? Porque justamente acá tengo esto, miren. 6t1 es igual a 14r. Entonces, en lugar de poner esto, pongo 14r. Tengo 14r más 27r es igual a 123. 41r es igual a 123. Entonces, r va a ser igual a 3. ¿De acuerdo? Ya tengo 3. Ahora, ¿cuánto vale el t sub 1? Entonces, ¿cuánto vale t sub 1? Si r es 3, ojo, si r es 3 sería acá 14 por 3, 42. 42 entre 6 es 7. Por lo tanto, me está pidiendo el término 2, el segundo término. ¿A qué es igual el término 2? Va a ser igual al término 1 más la razón. Pero ¿cuánto vale el término 1? Vale 7. ¿Cuánto vale la razón? Es 3. Entonces tendríamos 7 más 3. Y eso va a ser igual a 10. Muy bien, muchachos. Con eso, jóvenes, estamos concluyendo este tema de progresiones aritméticas. Muchas gracias por su atención, jóvenes.